Yo soy bien. ¿Sí? Vale. Vamos a gritar. Buenos días, o buenas tardes, no sé. Muchísimas gracias por asistir a nuestra ponencia. Somos Marta, Carlos, María y yo soy Israel. Y hemos llamado a nuestra presentación Programando Cuentos Contando Historias, porque nuestro proyecto se llama Tales Planet. Y obviamente pues, lo que hacemos es utilizar herramientas TIC como son el Scratch y el Makey Makey para intentar motivar a los chavales para que puedan interactuar con los cuentos. Como punto de partida, tenemos que decir que obviamente ojeamos el proyecto de Mar Rodríguez Segovia, que lo tenemos ahí atrás, cacharreando, porque obviamente toqueteaba todos estos temas. También hay que decir que nos parecía, bueno, tenemos una inquietud educativa y pedagógica en motivar y tener unos vehículos para motivar a estos chicos, y obviamente buscando estas herramientas, estábamos con el tema de Scratch, el Makey Makey. También hay que decir que lo que queremos hacer es realizar un proyecto internivelar, tanto infantil como primero primaria, probablemente realizar un aprendizaje entre iguales. Este aprendizaje entre iguales se hizo en un colegio, obviamente, que es el colegio Rosales del Canal, que es bilingüe en inglés, adscrito dentro de lo que es el programa British Council. Y una de las peculiaridades de este proyecto es que obviamente se tienen que combinar las dos lenguas, el inglés y el castellano. Insisto, en niños de 4 años y en niños de 6 años. Bueno, a la hora de preparar este proyecto nos encontramos con una serie de hándicaps, como por ejemplo la edad de los alumnos que ha dicho Israel. Niños de 4 años, niños de 6, parece que no hay mucha diferencia, pero los gustos, los intereses son muy diferentes. También el número que se juntaban en las aulas, se juntaban 100 niños con 2 tutores, y la falta de tiempo para reuniones y para coordinarnos fue, bueno, al ser de diferentes ciclos teníamos las reuniones nivelares en días diferentes, nos costó mucho encontrar tiempo para montarlo. Bueno, Israel y Carlos eran nuevos en el cole, nosotros tuvimos la suerte de repetir y no conocían mucho el funcionamiento. Y el desconocimiento de las herramientas por parte de los alumnos. No habíamos trabajado nunca con ellos ni con Scratch ni con Makey Makey. Y bueno, también el hándicap de las dos lenguas, de que tenían que interactuar los niños en español y en inglés. ¿Cuáles eran los objetivos que queríamos que nuestros alumnos alcanzasen? Pues el primero, desarrollar la competencia lingüística, sobre todo las habilidades orales. También queríamos potenciar la creatividad de nuestros alumnos, porque creemos que la creatividad es algo que a veces nos olvidamos de trabajar en las aulas y es muy importante trabajarla. También pues, potenciar las habilidades sociales y el trabajo cooperativo, colaborativo también, entre iguales. Y por último, pues iniciarse en los lenguajes de programación y electrónica, porque creemos que desde la escuela tenemos que trabajar estos aspectos. Vale, ¿y cómo conseguimos alcanzar estos objetivos? Pues mediante la creación de un cuento en inglés y en español de manera colaborativa y trabajando las TIC. Bueno, ahora os vamos a contar un poco cómo lo estamos haciendo. La verdad es que es complicado en tan poco tiempo, pues explicaros un proyecto que ha durado un año entero y muchas sesiones. Entonces, pues bueno, deciros que lo hemos dividido en 3 fases, un poco las fases con las que nosotros trabajamos en el proyecto. La primera de las fases fue la toma de contacto con los recursos que íbamos a utilizar. En el caso de infantil, sobre todo con el Makey Makey, que era lo que era nuevo para ellos. Y en el caso de primaria, pues como eran nuevos, también la metodología por cuentos y también el paso de la etapa de infantil a primaria, pues era algo diferente. Entonces, pues bueno, se tenía que conocer con Israel y con Carlos y fue un poquito, pues eso, sobre todo utilizar el micro, que no lo habían usado hasta entonces,
Y también ellos empezaron a trastear un poquito con Scratch, porque ya veréis que sobre todo el peso del Scratch lo llevan los mayores, ¿vale? Y luego en una segunda fase se produjeron los primeros encuentros y la tercera fase ya fue la elaboración del cuento final. Ahora os vamos a explicar un poquito más cada una de las fases. Destacar que dentro de esas fases va a haber actividades en vertical y otras en horizontal. Las verticales son aquellas que se hicieron entre primaria e infantil juntos, ¿vale? Y luego algunas horizontales, porque este proyecto también lo sacamos fuera y había algunas actividades que nos servían para trabajar el proyecto. Por ejemplo, con María estábamos con el proyecto de los castillos y luego veréis que había algunas actividades que, bueno, que utilizábamos Meki. Y en el caso de Israel, pues lo mismo, y de Carlos. Entonces, para que os situéis, porque es que es un poco lioso, hemos puesto las flechas. Bueno, como la tarea de este proyecto era realizar un cuento tanto en castellano e infantil, lo que hicimos fue darles ejemplos. En infantil trabajamos el cuento de la casa de la mosca fosca, que ya lo conocían los niños, pues habíamos trabajado los ordinales, también el de los chivos chivones y bueno, esos son los cuentos que hemos trabajado. Vale, y en primaria pues comenzamos a trabajar con el proyecto de los cuentos desde inicio de curso. Estos cuentos han sido El Mer, Small Mouse Big City y The Selfish Crocodile. Estos cuentos no han sido elegidos al azar. Estos cuentos los elegimos porque creíamos que eran los idóneos para trabajar los contenidos del currículo British del centro. Los dos primeros fueron únicamente trabajados de forma horizontal en primaria, en las áreas British, con un poco de toma de contacto, pues para que practicara en Scratch y todo esto. Y los otros dos, Small Mouse y The Selfish Crocodile, sí que fueron trabajados tanto de forma horizontal en primaria como vertical con nuestras compañeras de infantil. Sí, hay que reconocer también que las áreas British son, dicho así, en inglés, Arts y Science. Y obviamente el proyecto que teníamos en British, en el inglés, tenía que aunar todas esas áreas dentro de ese proyecto de cuentos. Y se llegaron a aunar todas esas áreas en las actividades que luego veis más o menos que llegamos a realizar. Bueno, aquí pues estamos ya en la primera fase y ahora os vamos a mostrar algunas de las actividades que hicimos en horizontal, en infantil y en primaria. Isra, pasa la diapositiva, por favor. Sí. ¿Vale? Como veis, estas son algunas de las fotos y... Isra, pasa. Perdón. ¿Sabéis que no se queda más rato ahí? Es que como solo hay un mando. En infantil comenzamos lo que os he contado, utilizando el Meki porque nos parecía súper interesante que ellos fueran conscientes de que lo que hacíamos con Meki era pasar lo que eran las teclas del teclado a un material conductor. No sé si conocéis Meki o no, pero lo que hace es extrapolar lo que son las teclas a cualquier material conductor. Allí fuera, por ejemplo, los compañeros tienen plátanos, con plastilina conductora, con agua en este caso. Pues un poco lo que hicimos fue que ellos experimentaran. En un primer lugar lo hacían de manera individual o por parejas, pero luego lo que queríamos es que ellos fueran conscientes de que si se ayudaban y se formaban cadenas humanas, como podéis ver allí en la foto esa del medio, el sonido pasaba a través de ellos. Esto está hecho con el software de Meki Meki que está en la página y es un piano, es como lo que está afuera, súper sencillo. Entonces, pues bueno, llegó un momento en el que hicimos una cadena con los 25 niños y si se soltaban, pues el piano dejaba de funcionar, entonces se tenían que organizar entre ellos para que no dejara de funcionar. Tocamos con agua, aquí están sobre todo las de agua, pero también lo hicimos con plastilina, con papel albal, lo hemos hecho con instrumentos que construyeron ellos y ahí están tocando, en la clase de María están tocando con los pies y en este caso estaban tocando con las manos. Luego en la wiki que os vamos a mostrar hay vídeos en los que se puede ver cómo tocan. Ahora por falta de tiempo, pues bueno, hemos pensado que mejor otras cosas. Seguimos en la toma de contacto, en esta fase que nosotros denominamos fase de contacto, toma de contacto, porque obviamente los niños, como es en primario, de primaria, no conocían ni casi que era un micro, porque cuando le poníamos el micro era como, ¿un micro?
Y al principio era como, ¿esto para qué sirve? Casi casi. Y luego al principio cuando iban cogiendo un poco más de soltura, pues ya, ¿vas a jugar con el micro? Entonces sí que era bastante interesante. Veis que aquí, pues en ese momento estábamos utilizando lo que es el micro. Y para realizarlo, para generar esa curiosidad en los chavales, lo que íbamos a hacer era también programar en Scratch su propio cuento. El cuento que estamos trabajando en ese momento, que ahora veis que estamos trabajando en este momento, es Elmer. Y lo que hacíamos es con un cartón muy simple y muy básico, colocábamos lo que eran las escenas que nosotros creíamos que eran interesantes, creaban su propio cuento y con el Makey Makey interactuaban con él. Ahora veis un vídeo, espero que se vea, y parece que no. No. Pero no se ve ahí. Aquí no se ve. Se ve aquí. Ahí vendrá. Vale, ¿por qué? A ver, ya está. Aquí sí que se ve. Ah, muy bien. Cosas de la tecnología. No, es un poco lío. Sí, vamos a tener unos cuantos. Vale. Bueno, era una muestra de cómo ellos al principio de la toma de contacto toquiteaban su propio cuento, el cuento que habían trabajado. Ahora esto no sé cómo quitarlo de aquí. Ciérralo. Pues cerramos. No se ve. Aquí. Chapemos. No te vayamos lejos, David. Arriba. Es que aquí no se ve. Es que aquí no se ve. Hay que mirarlo ahí. Vamos a dejar el cuello. Vale, ya está. Ya en la fase de encuentros realizábamos alguna que otra actividad que era paralela y muy asociada a lo que eran los cuentos que estamos trabajando. En este caso empezamos a trabajar ya Small Maps Big City. Y lo que hicimos en primero de primaria fue crear lo que nosotros llamamos una Interactive 3D City Map, lo que se llama una maqueta en 3D interactiva de una ciudad. Y hay que reconocer que todo el trabajo está hecho íntegramente por ellos. O sea, ellos decidieron cuáles eran las carreteras, qué edificio se ponía, lo pintaron todos ellos, lo grabaron todos ellos y obviamente lo codificaron todos ellos. Vamos, era su propio trabajo. Esto nos permitió integrar a los padres dentro del trabajo de los chavales. Ahí se ve que hicimos una muestra en la sala de multiusos del colegio, en el cual los padres vinieron a interactuar con el trabajo de sus hijos. Los hijos, los cuales guiaban a sus padres con la lengua vehicular en ese momento, que era el inglés. Les guiaban en cómo tenían que toquetear el trabajo propio. Aquí también incluimos el OIDU porque nos parecía interesante una razón. En una ciudad había un zoo. Entonces se programó también el Leo Guido, los chavales toquetearon, vinieron gente de infantil, compañeros infantil de otras áreas y toquetearon su propio cuento que me pareció excepcional. Es verdad que los papás hicimos un pequeño jueguecito, tenían que ir sabiendo qué edificio era cada cosa, toqueteaban el edificio y se oía, bueno, igual luego no sé si creo que se espera, y se oía lo que era el edificio, entonces el papá iba apuntando el edificio. Número un edificio de gym, por ejemplo. Iba apuntando, al final decíamos, ¿qué? ¿Has conseguido los 6? Sí, pues muy bien, están perfectos. Es una interacción bastante interesante del trabajo de sus hijos con los papás. Creo que se verá el vídeo, pero no sé si llegaremos a buen término. No sé, yo como que se pone. Si queréis, es un minutito nada más. Este es el titular, pero bueno. Este. Lo hemos acortado, ¿eh? En realidad sean 5 o 6 minutos.
Bien, esto lo de antes, pues seguimos. La fase en horizontal y en infantil, como os ha dicho Marta, nosotras lo que hicimos fue seguir trabajando en nuestro proyecto de los castillos y de la Edad Media, y lo que hicimos fue crear maquetas, por ejemplo de la Torre del Homenaje, las crearon ellos por equipos, las pintaron, las construyeron y luego decidían qué es lo que querían que al tocar esa tecla se escuchara. Por ejemplo, pues en el primer nivel, la bodega, tal. Luego la maqueta del castillo, lo mismo, las partes. También con los artesanos, etc. Y aquí, bueno, que te interrumpo, pero aquí sí que nosotras les ayudábamos a programar en Scratch, Sí, porque evidentemente con 4 años... En infantil pues, ellos hacían lo las hacíamos grabaciones, lo que es la programación la hacíamos nosotras. Bueno, a la hora de coger un cuento, lo primero que hacíamos evidentemente era una lectura del mismo, una lectura... Luego hacíamos una secuenciación de las escenas o de lo que queríamos que lo que nos parecía más importante del cuento que nosotros queríamos elegir para que ellos lo presentaran a la clase de primaria o de infantil, que es a la que iban a venir. Grabábamos los audios con Makey y los programábamos con Scratch y elaborábamos el cuento. Pues hemos hecho desde paneles como el que os ha enseñado Israel hasta, pues, por ejemplo, muñequitos de lana, un montón de cosas. Y todo esto era el trabajo previo en las clases, en cada una de nuestras clases, para luego hacer los encuentros, para luego juntarlos. Estos son algunos de los encuentros. Este es el primer encuentro cuando ya poníamos en común los cuentos tanto de primaria como de infantil. Aquí trabajábamos Small Mouse Big City y también la Mosca Fosca. Al final de cada encuentro, bueno, os lo contaré. Bueno, el siguiente encuentro fue, como veis, bueno, poníamos los paneles, los niños eran los que salían, hacíamos mucho tutorización, ¿no? Solíamos coger uno de primaria, uno de infantil para que se pudieran ayudar y eso. Seguimos con los encuentros y ahí, por ejemplo, sale la programación, no tendría que salir las imágenes. Los niños sostienen ahí. Ese panel de ahí, como veis, no es simplemente escenas del cuento, son unos chivones que han hecho los niños previamente con lana. Hay un vídeo. Sí, vale. Hemos hecho, hay que decir también, hay que reconocer que tenemos una ingente cantidad de material gráfico de que lo hemos hecho tanto en infantil como en primero y primaria. Vamos. Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar lo que hemos hecho. Te ayuda mucho el iPad, la verdad. Grabas y te genera la peliculita. Ahí están probando los pequeños el cuento que les habían traído los mayores de la clase de Israel. Es una muestra de los encuentros de... Nosotros hacemos un cuento que es en inglés y nuestro hermanamiento con Marta, pues digamos que se los ponemos a ellos. Entonces, de ese hermanamiento, ellos cogen un personaje para realizar el cuento final. Es que no lo hemos dicho, pero Israel venía a mi clase y Carlos iba a clase de María. ¿Vale? Bueno, y este es el segundo encuentro con los otros dos cuentos trabajados, el Selfish Crocodile y los chivos chivones que os hemos dicho. Pues eso, mi clase con la de Carlos, el día que nos hicimos el encuentro y los compartimos. Vale, pues una vez puestos en común los cuentos, realizábamos una votación. Y esta votación consistía en elegir a su personaje favorito de cada cuento. Pues aquí podemos ver que con palitos de colores eligieron su personaje favorito. En este caso salió el Fox.
bueno, esta operación la realizábamos con cada cuento, para que al final tuviéramos 4 personajes, uno de cada cuento, para que estos 4 personajes fueran los protagonistas en el cuento final que ellos van a crear. Vale. Y aquí, una vez elegido su personaje favorito de cada cuento, realizábamos unos crafts, ¿vale? Pues continuando con el espíritu colaborativo que tenemos, en el que trabajábamos pues cada uno de los personajes, ¿vale? Como os hemos dicho antes, tenemos que trabajar las 3 áreas British, que son Literacy, Science y Art. Pues con esto trabajamos en el área de Art. Lo que hacíamos era, cuando nos juntábamos una clase de primaria y una de infantil, juntábamos todos los niños y hacíamos 4 grupos. 4 grupos intentando que estos 4 grupos entre ellos fueran lo más homogéneos posible. Aquí se está explicando los de primero valor infantil cómo crear un ratoncito con origami en inglés. Como podéis ver, el número de alumnos que se concentraban en las clases de infantil, que son pequeñas, para que veáis. We create that Era difícil. con salida líneas entre ellos. Fantastic. Venga, ¿y qué tenemos que hacer? Muy bien, ¿qué más? Las gafas son ¿Y la nariz? rojas. Y luego, Erika, ¿qué tenemos que hacer cuando la tengamos pintada? Puedes ponerle cartón. De cartón y al final la... Recortamos Y se nos quedará como tumbada de pie. de pie. Pregunta que lo habéis entendido. Hay de entre 40 y pico niños, ¿eh? Sí, un poco locura. Ciertamente, ya a veces que era una poco locura. Y lo que también nos queremos destacar es que los protagonistas de todo esto son los niños. No, esto es una herramienta para que los chavales sean los protagonistas de todo lo que está sucediendo. Sobre todo también para que se conozcan infantil y primaria, porque es un colegio muy grande, bueno, ya lo contaré más. Y están prácticamente separados los edificios. Bueno, y ya en una tercera fase, una vez que teníamos elegidos los personajes, pues lo hemos dividido en 2 partes para nosotros organizarnos un poco mejor, ¿no? La primera parte fue la elaboración de los cuentos por equipos colaborativos en cada una de las clases, por una parte en infantil y por otra parte en primaria. Y la segunda parte fue la puesta en común de esos cuentos. Ahora, ¿pasa? En esta primera parte lo que hicimos fue, en cada clase hicimos 4 equipos, ¿vale? En infantil nos servían los equipos que tenemos de mesas. Y entonces les pedimos que tenían, con los 4 personajes que habían salido, tenían que elegir un cuento, o sea, tenían que hacer un cuento, perdón. No les dimos consignas de si tenían que hablar en inglés o en castellano. Luego sí que se ve que hay variedad. En primero y primaria hay que reconocer que sí que era en inglés porque... No, estoy hablando de... Espera. En infantil no les dimos consignas y sí que salieron algunas cositas en inglés que nos quedamos bastante sorprendidas. Pues yo qué sé, es muy básica. Hello, how are you, poco más. Y en inglés sí que lo hicieron más organizado, ¿vale? Entonces, pues bueno, les pedimos que tenían que meter a esos 4 personajes e inventarse un lugar, el que ellos quisieran. Fue bastante creativo porque salieron sitios súper raros. Salió un bosque, salió una casa de fantasmas, salió la casa de la sirenita Ariel, no sé yo muy bien por qué salió eso, pero bueno. Y luego les dijimos que como mínimo necesitábamos 6 secuencias, 6 dibujos, porque en infantil lo dibujamos, ¿vale? Para que ellos luego pudieran hacer la puesta en común.
Además, en infantil les pedimos que lo escribieran con el nivel de lectoescritura que tienen en 4 años, ¿vale? Nosotras por detrás íbamos apuntando lo que nos contaban para que luego no se olvidaran, claro. Y bueno, pues eso fue un poco el proceso. Inventaron el cuento hablando, fue un poco al principio follón porque estaban todos hablando a la vez. Luego lo escribieron. Tengo que decir que en esta fase fue muy importante Ainhoa, que la tengo presentada, que ha estado de prácticas y que sale alguna foto, y también le quiero agradecer desde aquí pues, la aportación que ha hecho. Saluda. Lo dibujaron y después lo pusieron en común con todos sus compañeros de la misma clase. Los vídeos están colgados en una wiki que luego os enseñaremos y los podéis ver, ¿vale? Después de esto, se lo llevaron a clase y juntamos los 4 equipos de infantil con los otros 4 equipos de primaria y tenían que mezclar el cuento. Al principio fue, pues... Hay que reconocerlo. En cada grupo había unos... ¿Cuánto es la cifra más o menos? 12, 12. Entonces, claro, todos querían aportar y demás, entonces había que organizarlos y tal, ayudarles un poco. Elegimos varios espacios para que no se molestaran al estar varios. Y de allí salió, pues, otro cuento. Un cuento en el que aquí ya sí que había más parte en inglés, porque los chicos de Israel y de Carlos sí que habían traído cosas en inglés. Entonces ya había parte en inglés, sí. Que es un poco los documentos que tenéis ahí, ¿vale? Y con esos 4 cuentos que salieron en cada una de las clases, hicimos una apuesta en común, ya os explica Iga. Claro, esos 4 cuentos había que ponerlos en común y hacer una votación, obviamente democrática, de qué cuento era el que más le gustaba de esas exposiciones. Fuimos a la sala de multiuso de infantil, estuvimos vídeos. Cada grupo que habíamos hecho del hermanamiento expusieron lo que era su cuento. Y ellos decidieron en nuestro hermanamiento individualmente qué cuento les gustaba más y en su hermanamiento grupal. Estos son los datos de las votaciones. Vamos a poner solo, si podemos, a ver, el vídeo de la votación, porque es bastante chulo. No sé si lo puedo quitar aquí, ahora. Es bastante chulo. Está por aquí, botón, Ahí estamos contando los votos y elegimos a los peques para que hicieran el recuento. Y ahí están votando, es que está ordenado al revés. Cada equipo se levantaba y votaba a uno de los otros 3 equipos en el aro que quería. Nosotros, sin embargo, decidimos que cada grupo se había creado para hacer un cuento, se pusiera de acuerdo para votar a otro, que por supuesto no fuera el suyo. Teniendo ya el cuento votado, nos teníamos que poner manos a la obra y empezamos a lo que era entre ellos a redactar su cuento, y sí que es verdad que tuvimos que ayudarlos un poquito porque obviamente los conectores en este momento, estos niveles no los conocen, el y, después de, y todo esto tuvimos que ayudarles. Pero realmente lo que hicimos con ese cuento, luego crear lo que son todas las escenas propias, e insistimos en que es un proyecto colaborativo entre iguales de diferentes edades, pero realizaron lo que es las escenas. Obviamente después, ¿qué había que hacer? Grabar ese cuento y programarlo. Todos, podemos decir todos, la mayoría de todos, tuvieron parte en este proceso. Si no era importando las imágenes que habíamos escaneado previamente, importaban las imágenes al programa, otros programaban el programa y otros tenían que grabarlo. Y entonces, se ve aquí más o menos cómo programaban. Igual por falta de tiempo no vamos a poder ver todos los vídeos, pero sí que es verdad que es bastante interesante que podáis acceder allí y podáis verlo. Luego nos tocaba llegar a la fase de donde nosotros consideramos que los niños se meten literalmente dentro de su propio cuento. Ya lo veis porque se meten literalmente en su propio cuento, porque igual tenemos aquí la protagonista y va a poder hacer alguna cosilla. Lo que hacíamos era generar el panel, veis que el panel no es pequeño, está por ahí. Y entonces se metían dentro del propio cuento e interactuaban con él, toquiteaban, se oían las escenas, obviamente se veían las escenas que ellos mismos habían hecho previamente.
Insistimos, posiblemente por falta de tiempo no podéis ver el vídeo, pero hay creo que no hemos ido a la wiki, si no está mal dicho, en el cual se ve todo el proceso del cuento final y otros tipos de actividades que hemos hecho. ¿Qué recursos hemos utilizado para realizar todo este proyecto? Pues principalmente tres. El primero es el Scratch, que es el software con el cual pues, ellos programaban, grababan sus cuentos. El segundo es el Makey Makey, que digamos que es el hardware, al cual iban conectadas las escenas del cuento, y este a su vez, pues como veis aquí mi compañero está conectándolo con un USB al ordenador. Y el tercero, que es el Class Dojo, que no sé por qué bueno, el Class Dojo, que es una app motivacional con la cual poníamos puntos verdes al comportamiento. Luego vamos a pedir que si alguno se atreve que venga a toquitearlo, ¿eh? O sea, esto realmente estamos diciendo que es interactivo, por tanto... Vale, esta es la wiki. Esto que os hemos enseñado es, claro, esto es la punta del iceberg. Nos hemos mostrado lo básico y fundamental para que el proyecto sea entendible, pero tenemos mucha más información, vídeos, fotografías, todo esto está colgado aquí. Esta es nuestra wiki. Y si aún así queréis más información, pues nosotros estamos dispuestos a ayudar. Y estos son nuestros twitters, ¿vale? Pues el de Israel, el de Marta, el de María y el mío. Y bueno, y si queréis más información sobre nosotros, pues hemos hecho proyectos anteriores, como por ejemplo aquí Israel ha hecho de Amigos Producciones, etcétera, etcétera. Bueno, queréis más información sobre nosotros. Y bueno, ahora viene lo mejor. Muchas gracias a todos por Os voy a escucharnos. presentar a una de las verdaderas protagonistas de este proyecto. Se llama, bueno, dilo tú. Me llamo Ariadna. ¿Cuántos años tienes? 5. Tienes 5 años. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a tocar? Un cuento. El cuento. Sí, que no se lo cuento allí. Oye, pero no está preparado, ¿eh? Esto ha sido improvisación. ¿Quién ha hecho este cuento? Vosotros, ¿verdad? A ver, ¿dónde le tienes que dar primero? ¿Eso qué es? La tierra. Aquí pone, porque lo han hecho, esto lo han hecho los chicos de Israel, pero era la tierra en castellano, ¿vale? ¿Y estás preparada? Venga. Había una vez un cocodrilo que vivía en un castillo encantado y había fantasmas. The castle is big and dark. Es porque decimos que los chicos se meten en su cuento. Están arropados por su propio cuento, lo han hecho ellos. Uy, es que no sé si va a llegar. Que se le necesite muy Pues si no, hasta la... Ahí, ahí, ahí. Sí, sí que ya. Uy. Al cocodrilo le gustaba comer pizza. The selfish crocodile is big. Está niño, está niño. Un día la mosca llamó a la puerta. The mosca is little and black. Es que como veis hay Como cosas en sabía inglés. que hablaba en inglés, Como sabía que hablaba en inglés. dijo hello. Cagan nectar. Esta es una niña de 4 años, No, you can't. Las partes en inglés son de primaria, las partes en castellano son de niño de infantil. No, no, pero lo de antes era de Exactamente, sí, ya, eso ¿eh? es lo que Al entrar por la chimenea dijo, ay, 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 me duele mucho el culo. Estaban muy enfadados cuando llegó de Small Mouth y Chivo Chivón. Sí, yo creo que The sí. Small Mouse is little half fast. The Chivo Chivón is fast and tan. Venían de jugar al tenis.
Esta es ella. ¿Por qué no me deja entrar al castillo para comer pizza? El chivo le dijo, tenéis que ser amigos. La mosca le preguntó al chivo, ¿qué podemos hacer para ser amigos? Sí, está al revés. Lo dejaron al revés, ya está. ¿Por qué nos dais un abrazo? Que se hizo una fiesta. Y entonces todos se dieron un gran abrazo. Y todos haciendo una fiesta de Halloween. En la fiesta había calabazas, disfraces y pizza. Y todos estaban muy contentos. Y ya está. ¡Hey! ¡Sí! ¡Baby! ¡Very! Y ya está. Aplauso para Bueno, y esto ha sido todo. Esto es... bajar a tocar. Ah, de hacer simple todo el proceso de un arte. Bueno, a ver, Si alguno quiere venir a tocarlo, por favor. esta es la liada que va por detrás. Si alguno se atreve, no es difícil, ¿eh? Dos Esto dedicos, sí que pon. el infantil, bueno, y en primera también, claro. Sí que alguna vez les decíamos, pues para trabajar sobre todo los números, el 5 en el... y van cableando ellos. Creo que en la wiki hay Sí. algún vídeo. Sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno, aquí, esto como aquí hay- atrás se ve que hay unos ciertos cables que Parece- utilizaba silicona, que eran las pistolas de silicona, que eso obviamente lo hacíamos nosotros porque En esto no hay. por peligro. No Parece sé. muy difícil, pero es súper sencillo conectarlo. ¿Alguno se atreve? ¿Alguien quiere bajar a toquetear? Bueno, El panel. Venga, Pedro, vente a tocar. Pedro, atrévete. Hola, Venga, Pedro, vente. Venga, Pedro. Venga, va. Ala, venga, no nos dejes más. No te va a dar No, calambre. calambre. No, calambre. Ese y el primero. Ese es el número 1. Ah, no le hemos dado la... A la banderita. A ver. ¿Tendría aquí? No va, pues Pedro. Bueno, pues la culpa la tiene. No eres como un perro. Vaya. Bueno, muchísimas gracias por venir a...